La WWE ha sido el hogar de algunos de los momentos más intensos, sorprendentes y electrizantes en la historia del entretenimiento deportivo. Desde regresos inesperados hasta victorias que definieron carreras. Estos instantes no solo hicieron vibrar a los fanáticos, sino que quedaron grabados en la memoria de millones de personas alrededor del mundo. Pero hay momentos que van más allá de lo memorable, son simplemente épicos. Aquellos que rompieron el internet o que dejaron a todos con la boca abierta. Incluso rivalidades que simplemente te hicieron decir, amigo, esto es cine. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, 7 rivalidades que fueron simplemente cine. Disclaimer, otra vez, ya te la sabes, yo no tengo la verdad absoluta, si no estás de acuerdo con alguno de esto, todo bien. Puedes dejarme tu opinión en los comentarios y armamos el real debate. Recuerda ser respetuoso y ahora sí, corre video. La rivalidad entre Undertaker y Batista. La rivalidad entre Undertaker y Batista fue una de las más intensas y significativas a mediados de la década del 2000 en WWE, uniendo a dos gigantes con estilos distintos y una fuerza imparable. Todo comenzó en el 2007, después de que el Undertaker ganara el Royal Rumble de ese año y eligiera retar a Batista por el campeonato mundial de peso pesado en WrestleMania 23. La elección de Undertaker de desafiar a Batista no solo se basaba en el título, sino en la ambición de demostrar quién era realmente la fuerza dominante de WWE. La rivalidad alcanzó su primer gran capítulo en WrestleMania 23, en una de las luchas más emocionantes de la cartelera. Undertaker y Batista dieron un combate lleno de movimientos poderosos, con Batista intentando imponer su dominio con fuerza bruta, mientras que Undertaker respondió con su característico estilo de lucha psicológico y sus habilidades de resistencia. Después de una intensa batalla, Undertaker derrotó a Batista con el Tombstone Piledriver, extendiendo su racha invicta en WrestleMania y ganando el campeonato mundial de peso pesado. A pesar de la derrota, Batista no estaba dispuesto a ceder su título sin luchar, así que ambos se enfrentaron nuevamente en Backlash del 2007, en un combate de último hombre en pie, en el cual ninguno pudo ponerse de pie antes de la cuenta de 10. El resultado fue empate, amigos, lo que mantuvo la rivalidad aún viva. Así que su siguiente combate fue en una lucha Steel Cage Match en SmackDown. Y de nuevo, amigos, terminaron empatados cuando ambos salieron de la jaula al mismo tiempo. Así que todo seguía vivo, pero no contaban con él. Edge canjeó su maletín de Money in the Bank contra el Undertaker. El Undertaker desapareció por un tiempo y por cosa del destino, el título caería nuevamente en las manos de Batista debido a una lesión de Edge y pues también después de haber pasado por el Gran Khali, recontra X de eso. De nuevo, volviendo con Taker, me olvidé de contarte que después de la lucha de Steel Cage que tuvo con Batista, fue atacado por Mark Henry. Entonces, esto también ayudó a que Edge pueda canjear su maletín. Taker hizo su regreso en Unforgiven para partirle la madre a Henry, cuestión de venganza, con Taker estando listo para ir por su campeonato y Batista estando más que over. Llegó Cyber Sunday de 2007, donde la fanaticada eligió a Stone Cold Steve Austin como special referee y otra vez se volvieron a partir la madre. Tumba por aquí, bombazo por allá. La lucha acabó después de que Batista le aplicara 2 Batista Bumps al Undertaker, pero esto no sería el final de la rivalidad. En Survivor Series del 2007, Undertaker y Batista se enfrentaron en un combate Hell in a Cell, que es uno de los más recordados de su rivalidad. Este combate fue simplemente brutal, que utilizó todo el entorno de la celda, puso a prueba de camarógrafo, ayudando a Batista a seguir con el título. Esta interferencia de Edge añadió un nuevo elemento a la historia y estableció una futura rivalidad entre Edge y el Undertaker. Déjame en los comentarios si quieres ver la rivalidad de Edge y Undertaker. La serie de combates entre Undertaker y Batista no solo ofreció algunos de los enfrentamientos más memorables de la época, sino también sirvió para consolidar a Batista como uno de los luchadores más poderosos de WWE, capaz de enfrentar y sobrevivir al Deathman en múltiples ocasiones. Esta rivalidad demostró que Batista no solo era fuerza bruta, sino también un competidor capaz de llevar al Undertaker al límite. La rivalidad entre Undertaker y Batista fue una mezcla perfecta de fuerza, drama y poder. Y aunque ambos eventualmente siguieron caminos diferentes, su serie de combates dejó una marca que va a quedar marcada
marcada en la mente de todos los fans, sea la edad que tengas. La rivalidad de Stone Cold y La Roca en WrestleMania 17. Y esta rivalidad entre ambos íconos en WrestleMania 17 es considerada una de las mejores en la historia de WWE y marcó un punto clave en la era de la Attitude. Este combate, celebrado el 1 de abril del 2001 en el Astrodome de Houston, Texas, representó la lucha definitiva entre dos de las mayores superestrellas de la época. Ambos habían logrado conquistar al público, pero tenían personalidades muy distintas. Austin era el rebelde antisistema y La Roca, el carismático, autoproclamado campeón del pueblo. Ambos luchadores habían enfrentado caminos paralelos y exitosos, lo cual llevó a la expectativa y la intensidad de su choque en WrestleMania 17. La rivalidad comenzó a gestarse cuando Stone Cold ganó el Royal Rumble en enero del 2001, asegurando su lugar en el evento principal de WrestleMania. Al mismo tiempo, The Rock, quien estaba en su mejor momento, recuperó el campeonato de WWE en No Way Out del 2001 al derrotar a Kurt Angle. Esto sentó las bases para un enfrentamiento épico por el título en WrestleMania, en el que la narrativa se centraba en la obsesión de Austin por recuperar el campeonato y la necesidad de La Roca de demostrar que él era el hombre más importante de WWE. Ambos personajes hicieron varias promos memorables en las semanas previas al evento, donde Austin mostró un lado oscuro, manifestando que haría lo que fuera necesario para ganar. Incluso su esposa Debra fue involucrada en la historia, lo que aumentó aún más la tensión entre los dos luchadores. El combate entre Austin y La Roca fue anunciado como un no disqualification match a último minuto, lo que añadió un elemento de brutalidad. Desde el inicio, ambos dejaron claro que no se detendrían ante nada para salir victoriosos, intercambiando golpes y usando cada recurso a su disposición. La lucha fue física, intensa y sin tregua. Utilizaron objetos como sillas, la campana del ring y hasta la barricada para hacerse daño. La intensidad del público alcanzó su punto máximo cuando ambos ejecutaron los movimientos finales del otro en un intento de humillación y supremacía psicológica. El rock bottom de Austin y la stoner de La Roca demostraron hasta qué punto estaban dispuestos a llevar su rivalidad, cada uno intentando ser el último hombre en pie. El momento más impactante llegó en los minutos finales, cuando Vince se acercó al ring y, para sorpresa de todos, comenzó a ayudar a Austin. Con cada intervención de McMahon, el público quedaba más atónito, incapaz de creer lo que veían. Austin, el eterno enemigo del jefe, se estaba aliando con él para derrotar a La Roca. En un giro inesperado, Austin tomó una silla y, con ayuda de Vince, atacó a La Roca repetidamente. Después de múltiples golpes, Austin cubrió a La Roca para obtener la victoria y capturar el campeonato de WWE, sellando el combate y así su traición. Este momento dejó a los fanáticos conmocionados, pues, Stone Cold era el héroe antisistema y se había unido a su mayor enemigo para conseguir un campeonato, rompiendo su promesa de nunca aliarse con Mr. McMahon. Este cambio radical en su personaje se podría considerar como el final de la era de la Attitude y el inicio de una nueva fase en WWE, en la que Austin se convirtió en un villano que trabajaba junto a McMahon. El combate de WrestleMania 17 consolidó la rivalidad entre Stone Cold y La Roca como una de las mejores de la historia. Este enfrentamiento no solo fue un espectáculo, sino también una compleja historia de traición, ambición y cambios de lealtad. La alianza de Austin con McMahon aún es recordada como uno de los momentos más impactantes, y aunque su cambio a heel fue controversial, su combate con La Roca sigue siendo recordado como uno de los mejores de WrestleMania. No por algo, WrestleMania 17 también es considerado uno de los mejores WrestleManias de toda la historia. Esta lucha demostró que tanto Austin como La Roca eran verdaderos íconos, capaces de atraer a millones de fanáticos y contar una historia inolvidable dentro del ring. La rivalidad entre estos dos titanes siguió siendo una de las más influyentes y emblemáticas. El combate en WrestleMania 17 se mantendrá siempre como un referente de la época dorada de WWE. Y amigo, no recuerdo otro momento donde la comunidad haya estado tan dividida. Déjame en los comentarios si recuerdas algún momento así. Y ya quedándonos en los comentarios, no olvides darle like al video y suscribirte. Eso me ayuda un montón. Gente, ya estamos en noviembre y no sé si a fin de año llegamos a los 10
10K, pero vamos a morir de pie intentando llegar. Ahora sí, seguimos. Y seguimos con la rivalidad ganadora entre los fanáticos en la pestañita de la comunidad. Brock Lesnar y Kurt Angle. La rivalidad entre Brock Lesnar y Kurt Angle fue una de las más intensas y técnicas en la historia de WWE, enfrentando a dos de los atletas más dominantes que la empresa haya visto. Se trataba de un choque entre el poder imparable de Lesnar y la habilidad técnica de Angle. La historia entre ambos comenzó en 2003, cuando Lesnar estaba en pleno ascenso tras su debut en 2002 y su rápido camino hacia el campeonato de WWE, demostrando que su combinación de fuerza y velocidad era prácticamente inigualable. Kurt Angle, por su parte, era un veterano respetado, un medallista olímpico y uno de los mejores luchadores técnicos en la historia de la lucha libre. La rivalidad alcanzó su clímax máximo cuando se enfrentaron en WrestleMania 19, en uno de los combates más memorables que haya tenido lugar en la vitrina de los inmortales, a pesar de su bocheo. Este combate fue una verdadera prueba de resistencia y habilidad, donde Lesnar se llevó la victoria tras un brutal Shooting Star Press fallido, que a pesar de terminar en una caída impactante, mostró el compromiso y la valentía del Next Big Thing. Lesnar ganó el título, pero ambos se ganaron la admiración del público y dejaron claro que habían dado todo en el ring. La rivalidad continuó durante varios meses, con ambos luchadores demostrando que ninguno estaba dispuesto a ceder. En SummerSlam del 2003, Angle y Lesnar volvieron a encontrarse en el ring, pero esta vez el resultado fue diferente. Angle, determinado a recuperar el campeonato de WWE, derrotó a Lesnar en un combate que mostró lo igualada que estaba la competencia entre ambos. Este fue un enfrentamiento donde ambos sacaron a relucir sus mejores habilidades de lucha técnica y fuerza, en una de las luchas mejor valoradas del año. Uno de los momentos más recordados de esta rivalidad llegó en septiembre del 2003, cuando Lesnar y Angle se enfrentaron en un Iron Man Match en SmackDown, con el campeonato de WWE en juego. En este combate de 60 minutos, ambos luchadores mostraron su increíble resistencia, técnica y habilidad para partirse la madre en el ring. A lo largo del combate, ambos lograron varios puntos, pero Lesnar finalmente se alzó con la victoria, mostrando que podía vencer a Angle en su propio juego y recuperar el título. La rivalidad entre Brock Lesnar y Kurt Angle fue fundamental para solidificar a Lesnar como una superestrella de alto nivel, mientras que Angle demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores luchadores de la historia. La rivalidad entre John Cena y Shawn Michaels. Amigo, esta rivalidad está recontra infravalorada. La rivalidad entre John Cena y Michaels fue una de las más interesantes y respetuosas de la segunda mitad de los 2000, donde ambos luchadores, en su rol de babyface, protagonizaron combates legendarios y demostraron su enorme habilidad y profesionalismo en el ring. Esta rivalidad no solo mostró el talento de ambos en sus encuentros, sino que también expuso sus distintas filosofías sobre lo que significa ser el rostro de WWE. La historia entre Cena y Michaels comenzó a intensificarse en el camino hacia WrestleMania 23 en 2007. Cena era el campeón de WWE y uno de los favoritos de los fanáticos más jóvenes, mientras que Michaels era un veterano, una leyenda viva con una carrera impresionante y una base sólida de fanáticos leales. En este contexto, ambos fueron emparejados como un equipo poco común para enfrentar a Rated, RKO, Edge y Randy Orton, ganando los títulos en pareja, y a pesar de sus victorias juntos, la tensión se sentía en el ambiente y era evidente que ambos luchadores buscaban algo más, demostrar quién era realmente el mejor. El punto más alto de esta rivalidad se dio obviamente en WrestleMania 23, donde Cena defendía su campeonato de WWE ante Michaels en el evento principal. El combate fue una mezcla de estilos. Cena tenía una fuerza bruta y resistencia increíble, y Michaels ofrecía agilidad, rapidez y experiencia en el ring. A lo largo del combate, amigos, se dieron de todo, sacaron su mejor repertorio, sus mejores movimientos, y aún así no era suficiente para acabar el uno con el otro. Tras una batalla intensa, Cena logró vencer a Michaels, haciendo que este se rindiera con su maniobra de sumisión, el STF, que antes era STFU. Esta victoria representó uno de los triunfos más importantes en la carrera de Cena y fortaleció su posición como el rostro de WWE. Unas semanas después de WrestleMania 23, Cena y Michaels se enfrentaron en un episodio de Monday Night Raw en Londres. Este combate, que duró casi una hora, es considerado uno de los mejores encuentros en la historia de Raw. Fue un combate agotador en el que ambos luchadores sacaron lo mejor de sí mismos, mostrando su resistencia y técnica. Michaels eventualmente ganó después de aplicar su switching music sobre Cena, y aunque no hubo título en juego, esta victoria le dio a Michaels el impulso para demostrar que esta rivalidad fue también una lucha de ideologías. Cena representaba a la nueva generación de luchadores, con un enfoque en la fuerza y resistencia
presencia, y además estaba empezando a ser visto, considerado uno de los mejores luchadores de su época. Ambos respetaban el talento y la habilidad del otro, pero sus egos y sus motivaciones personales los llevaron a enfrentarse una y otra vez. Y aunque esta rivalidad no tuvo un final amargo o dramático como otras en WWE, el respeto entre Cena y Michaels fue evidente. Ambos luchadores se reconocían como verdaderos competidores y mostraron una admiración mutua que raramente se ve en rivalidades. Michaels sirvió como mentor y a la vez de desafío para Cena, ayudándolo a evolucionar como luchador y campeón. La rivalidad entre Randy Orton y Triple H en 2009. Uno de los capítulos más recordados de su rivalidad se dio en 2009. Randy Orton, ahora convertido en un villano psicópata y líder delegado, una facción con Cody Rhodes y Ted DiBiase Jr., atacó personalmente a Triple H y su familia. El primer golpe lo dio Randy Orton en un episodio de Raw cuando atacó a Vince McMahon durante un segmento en el ring. Orton sorprendió al chairman de WWE aplicándole una brutal punt kick, dejándolo inconsciente frente a un atónito público. Este acto fue visto como una declaración de guerra y la tensión subió aún más cuando Shane McMahon, el hijo de Vince, intervino para defender a su familia. A pesar de los esfuerzos de Shane, Orton continuó con su serie de ataques. En semanas posteriores, Orton enfrentó y atacó a Shane McMahon, aplicándole también su violento punt kick después de un combate. Esto no solo intensificó el odio hacia Orton, sino que hizo que Triple H, como esposo de Stephanie McMahon, tomara una posición activa en defensa de su familia política. El momento más impactante y personal de esta historia ocurrió cuando Orton atacó a Stephanie McMahon en el ring. En una de las escenas más memorables de la rivalidad, Orton no solo aplicó un RKO a Stephanie, sino que para horror de Triple H y para horror de muchos también, Orton se arrodilló y besó a Stephanie mientras ella estaba inconsciente en el ring, amigo. Esta escena fue un golpe psicológico devastador para Triple H, convirtiendo su rivalidad en algo mucho más personal que una simple disputa por el campeonato de WWE. Todo esto llevó a un combate en WrestleMania 25, sin mencionar el segmento, pues, que fue en la casa de Orton, amigo. Esta rivalidad fue cine. Lo que no fue cine fue el combate, pero ese es otro tema, así que sigamos viendo. Todo esto llevó a un combate en WrestleMania 25, donde Triple H y Orton se enfrentaron en el evento principal. Para Triple H, esta lucha no solo era una defensa de su campeonato, era un acto de venganza para proteger a su familia y restaurar su honor. Y como les dije, el combate no fue la gran cosa, pero ya teníamos una rivalidad que fue, oh my god, amigos, de hecho esto consolidó a Orton a que sea considerado uno de los mejores heels de toda la historia. Amigo, ¿cómo besas a la esposa de quien en un futuro sería tu jefe? No, amigo, no. Al final, Triple H logró vencer a Orton, al menos temporalmente, en un enfrentamiento que cerró este brutal capítulo de su rivalidad, la rivalidad entre CM Punk y Jeff Hardy. Amigo, esta rivalidad fue una de las más intensas y sobre todo personales de la era de WWE en 2009. Este feudo enfrentó dos estilos de vida y personalidades completamente opuestas. Mientras Jeff Hardy representaba la vida límite y el desenfreno, alto rockstar, CM Punk se erigía como el líder del estilo de vida Straight Edge. No, tú no, el verdadero Straight Edge, promoviendo una vida libre de drogas y alcohol. Esto llevó a la rivalidad a un nuevo nivel, un conflicto moral que resonó intensamente entre los fanáticos, quienes no solo presenciaban un combate entre dos de las superestrellas más queridas, sino también un enfrentamiento entre valores y estilo de vida completamente opuestos. La chispa de esta rivalidad se encendió en Extreme Rules de 2009, cuando Jeff Hardy ganó el campeonato mundial de peso pesado en una agotadora lucha frente a Edge, pero en el mismo evento CM Punk aprovechó su maletín de Money in the Bank para atacar a un exhausto Jeff Hardy y ganar el título en un acto que fue visto como una traición por muchos fanáticos. Este fue el inicio de su conflicto, en el que Punk no solo quería demostrar su superioridad como luchador, sino también su superioridad moral, y comenzó a utilizar su estilo de vida como una herramienta para provocar y menospreciar a Jeff, cuestionando sus elecciones y su estilo de vida desenfrenado. A medida que avanzaba la rivalidad, Punk intensificó sus ataques verbales hacia Jeff Hardy, haciéndolo ver como un mal ejemplo para los fanáticos. Esta postura de Punk provocaba reacciones intensas, ya que los seguidores de Hardy veían a Punk como un arrogante que menospreciaba a su ídolo. En Night of Champions de 2009, Hardy logró recuperar el campeonato
campeonato al derrotar a Punk, pero el triunfo fue breve, ya que Punk rápidamente se vengó en SummerSlam del 2009, donde ambos se enfrentaron en una brutal TLC match. Amigo, fue un combate que jugó con las fortalezas de ambos luchadores. Punk y Hardy se dieron de todo, amigos, se partieron la madre, hasta lo que no tenían lo dieron ahí. Y después de partirse la madre tan fuerte, al final Punk se llevó la victoria, dejando a Hardy devastado física y emocionalmente. Sin embargo, la rivalidad no terminó ahí. Tras el combate en SummerSlam, Punk continuó humillando a Hardy, declarando que era un símbolo de todo lo que estaba mal en WWE y en el mundo en general. Esto culminó en un último combate entre ambos, en SmackDown, en una lucha dentro de una jaula de acero, donde el perdedor tendría que abandonar WWE. Punk ganó este combate decisivo, forzando a Hardy a salir de la empresa y proclamándose como el vencedor moral de la rivalidad. Esta rivalidad no solo elevó a Punk como uno de los heels más detestados de la época, sino que también le dio una dimensión mucho más profunda y personal a su personaje de Straight Edge, estableciéndolo como alguien dispuesto a humillar y destruir a cualquiera que no compartiera su visión de la vida. Para Jeff Hardy se suponía que fue una historia de redención y lucha contra sus propios demonios, que hizo que los fanáticos se sintieran más conectados con él que nunca. En última instancia, esta rivalidad dejó una marca en la historia de WWE por su intensidad, su personalismo y por llevar el conflicto más allá de lo físico, convirtiéndolo en una confrontación de valores y estilos de vida que quedó en la memoria de los fanáticos, y sobre todo aquel adiós de Jeff Hardy a WWE. Hasta acá el video de hoy. Mi gente, déjame en los comentarios qué otras rivalidades fueron cine. Y ya que andas otra vez por los comentarios, no olvides darle like al video y suscribirte, que eso me ayuda. No sé si vamos a llegar a los 10.000 suscriptores a fin de año, pero vamos a darlo todo por estar lo más cerca posible. Gracias en serio por todo el apoyo que le dan al canal. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Noah y... Give me a hell yeah!